Llevaba semanas esperando este fin de semana. 2 días tranquilos en la casa de mis papás, lejos del ruido constante de la ciudad. Estaba acurrucada en el viejo sillón floreado de la sala, con el café calentándome las manos, cuando mi celular vibró. Al ver el nombre de Mark en la pantalla, sonreí. Es mi vecino buena onda, siempre saluda con la mano y suelta algún chiste. Pero cuando abrí su mensaje, la sonrisa se me borró de golpe. Oye, nada más para avisarte. La música en tu casa está bien fuerte. Parece que hay un fiestón allá. Por un momento me quedé mirando la pantalla, sin poder procesarlo. Chris me había dicho que pasaría el fin de semana en casa, trabajando en un proyecto urgente que, según él, necesitaba paz total y 0 distracciones. Todavía escuchaba su voz en mi cabeza, prometiendo pedir comida a domicilio y mantener todo relajado. Relajado no era exactamente como Mark lo estaba describiendo. Escribí rápido, tratando de sonar casual. ¿Estás seguro que viene de mi casa? La respuesta llegó casi al instante. Casi seguro. He visto varias mujeres entrando y saliendo desde hace como 1 hora. Se me cayó el estómago. Sentí como apretaba el celular con fuerza, y el café en la otra mano de pronto ya no se sentía tan caliente. Ni siquiera tuve que pensarlo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Ese nudo agudo, torcido, que solo aparece cuando algo anda mal. Muy mal. Dejé la taza sobre la mesita, con las manos inquietas. Mis papás estaban en la cocina platicando, sin darse cuenta del pequeño terremoto que acababa de estallar en mi teléfono. No quería que me vieran la cara, levantaría demasiadas preguntas. Me quedé junto a la ventana, viendo la calle donde crecí, tratando de entender lo que Mark había dicho. Varias mujeres entrando y saliendo de mi casa. La sola idea me puso la piel chinita. Intenté convencerme de que debía haber una explicación. Tal vez Chris invitó a unas colegas para ayudarle con su proyecto. Pero mientras trataba de armar esa historia en mi mente, supe que no encajaba. Chris no trabajaba con mujeres. Ni siquiera le gustaba tener gente en la casa. Y si fuera algo inocente, ¿por qué no me lo dijo? Ese silencio gritaba más fuerte que la música que, según Mark, retumbaba por las paredes. Le mandé un simple gracias por avisar a Mark, con los dedos tiesos sobre el teclado. El nudo en mi estómago se hacía más grande, y mi mente iba más rápido que yo. Podía imaginar el bajo golpeando, las risas saliendo por las ventanas. No sabía qué iba a encontrar al volver, pero una cosa era segura, no iba a quedarme aquí fingiendo que no había leído ese mensaje. Guardé el celular en el bolsillo, aunque sentía que pesaba más de lo normal, como si cargara un secreto que no quería enfrentar. Las risas de mis papás llegaban desde la cocina, cálidas y familiares. Por un segundo, deseé quedarme ahí, segura, lejos de lo que fuera que estuviera pasando en mi casa. Pero la imagen de mujeres entrando y saliendo, con Chris en medio, no me soltaba. Era como una película repitiéndose en mi cabeza, y odiaba cada escena. Mientras más lo pensaba, más rápido latía mi corazón. Las preguntas se apilaban. ¿Quiénes eran? ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Y por qué justo ahora, cuando él sabía que yo estaba lejos? Mis instintos ya me daban respuestas que no quería aceptar. Pero la verdad estaba tomando forma, me gustara o no. Decidí no volver a escribirle a Mark, ni llamar a Chris, ni hacer nada que lo pusiera sobre aviso. No, si había algo que descubrir, quería verlo con mis propios ojos. No hice mi maleta enseguida. Esperé hasta después de cenar con mis papás, obligándome a sonreír, a participar en la plática, a esconder la tormenta que sentía por dentro. Cuando lavamos los platos y nos despedimos, salí sin hacer ruido, diciéndoles que iba a recoger algo del pueblo. Mi coche estaba en la cochera, pero en cuanto me senté al volante, sentí como todo cambiaba. Mi fin de semana de descanso se había convertido en una misión. El camino de regreso se sintió eterno, aunque sabía que probablemente iba pisando el acelerador más de lo que debía. Las palabras de Mark se repetían en mi cabeza, mezcladas con cada sospecha que alguna vez había ignorado. Ni siquiera prendí el radio. El silencio del coche era espeso, roto solo por mi propia respiración, rápida e irregular. Cuando llegué a mi barrio ya era tarde. Y casi todas las casas estaban a oscuras. Me estacioné unas casas antes de la mía, apagando el motor y dejando las llaves sobre las piernas. Me quedé ahí unos segundos, apretando el volante, mirando el tenue resplandor de la ventana de mi sala a lo lejos. Lo que fuera que estuviera pasando ahí dentro, estaba a punto de averiguarlo. Bajé del coche cerrando la puerta con cuidado. El aire fresco de la noche me enfrió la piel. Mis tacones sonaban suaves en la banqueta,
pero disminuí el paso al acercarme, cuidando no llamar la atención. A media cuadra ya podía escucharlo. El golpe lejano del bajo, el murmullo de voces, y una carcajada que me hizo apretar la mandíbula. No era ruido de fondo. Era una fiesta completa. Me moví hacia un costado de la casa, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Las persianas de la ventana delantera estaban un poco abiertas, solo lo suficiente para darme una probadita de lo que pasaba adentro. Y ahí estaba, Chris, sentado en el sillón como si la vida no le pesara, con un brazo colgando bien campante sobre una mujer que jamás había visto. Su risa era aguda, llamativa, la clase de risa que se da para que todos volteen. Me quedé congelada, sin aire, con los puños apretados a los costados. Ni siquiera se estaba escondiendo. Sin mirar nervioso hacia la puerta, sin fingir distancia, solo cómodo, como si esto fuera normal, como si yo no existiera. Algo dentro de mí cambió en ese momento. No solo era dolor, era algo más filoso, más firme. Saqué el celular de la bolsa. Ya había tomado la decisión antes de desbloquearlo. Mis dedos se movieron solos, casi en automático, directo a la cámara. Por esa ranura entre las persianas, empecé a grabar. Primero, un paneo lento de la sala. Los vasos tirados por la mesa de centro, las mujeres platicando y riendo. Chris inclinándose hacia ella como si el resto del mundo no importara. Luego hice zoom en ellos, asegurándome de captar cada sonrisa burlona, cada toque descarado. También tomé unas cuantas fotos. Cada clic se sentía como un golpe silencioso a mi favor. Evidencia. Pruebas. Una verdad imposible de torcer o negar. No tenía que entrar gritando ni exigiendo explicaciones. Las imágenes ya hablaban por mí. Cuando vi suficiente, me alejé de la ventana sin hacer ruido. La música se fue apagando con cada paso hasta que la noche se la tragó por completo. Para cuando llegué al coche, sentía una calma extraña. No porque no doliera, dolía de formas que ni siquiera podía nombrar todavía, sino porque sabía que ahora el poder estaba de mi lado, y él ni cuenta se daba. No manejé directo a casa de mis papás. Me quedé un rato ahí, estacionada, motor apagado, dejando que el silencio me envolviera. Mis manos descansaban en el volante. Por primera vez en toda la noche respiré hondo, despacio. El coraje seguía ahí, ardiendo, pero debajo había algo más frío. Cálculo. Sabía que si entraba ahora sería puro caos, gritos, lágrimas, hasta arrepentimientos. No le iba a dar esa escena. Quería que le cayera de sorpresa, igual que él me la hizo a mí. El pavimento brillaba bajo los faroles cuando por fin arranqué. Cada kilómetro me alejaba de esa sala, pero mi cabeza ya iba armando los detalles. Si Chris pensaba que esto sería una simple pelea que podría arreglar con palabras, le esperaba una sorpresa. Yo quería precisión, quería tiempo. Quería que cada pedazo de esto dejara marca. Cuando llegué a la curva familiar que llevaba a la calle de mis papás, ya tenía mi lista, un cerrajero. Un par de amigos confiables que sabían guardar secretos hasta que fuera el momento. Y una llamada especial, la que haría que esto le doliera mucho después de que yo me fuera. No solo estaba pensando en dejarlo. Estaba pensando en asegurarme de que recordara el día exacto en que lo hice. La casa de mis papás ya estaba oscura cuando estacioné. Me metí de puntitas, agradecida de no tener que responder preguntas. En la quietud de mi cuarto viejo, me senté en la cama con el celular en la mano, la pantalla iluminándome la cara. Primero llamé al cerrajero. Le expliqué exactamente qué necesitaba y cuándo. Lunes, al mediodía, cuando sabía que Chris estaría en el trabajo. El hombre no preguntó nada, solo me dio la hora. Perfecto. Luego mandé los videos y fotos a un par de amigos de confianza. No de los chismosos, sino de los que saben cuándo y cómo soltar una historia para que corra solita. No necesitaba gritarlo al mundo todavía. Un goteo lento bastaría. Los rumores siempre encuentran oídos, y yo sabía que tarde o temprano iban a llegar a él. Y la última llamada, la que me sacó una sonrisa en la oscuridad, el amigo de mi hermano, que además era jefe de Chris. Le mandé todo sin decir una sola palabra. Sin explicación. Sin contexto. Las imágenes hablaban solas, y sabía que él uniría las piezas rápido. Sobre todo porque Chris le había dicho a todos en el trabajo que estaría haciendo horas extras ese fin de semana. Cuando por fin dejé el celular a un lado, la habitación estaba en silencio, apenas roto por el zumbido del ventilador viejo en el techo. Me recosté contra las almohadas, viendo las sombras en la pared, sintiendo esa mezcla rara de emociones. Había dolor, sí, pero no me consumía como pensé.
Lo que más sentía era control. Por primera vez, yo tenía todas las cartas. Y él no tenía idea de que el reloj ya había empezado a correr. Imaginé su lunes, llegando a la oficina, saludando como si nada, sin saber que su jefe ya había visto todo antes de su primer café. Llegando a casa esa tarde y encontrándose con una puerta que no abre, forcejeando con las llaves, la confusión cambiando a pánico, y yo ahí, esperando. Tranquila. Lista. Dormir no fue fácil esa noche. Mi mente repasaba el plan una y otra vez, puliendo cada detalle, asegurándome de no dejar cabos sueltos. Esto no era solo atraparlo en la movida. Era asegurarme de que las consecuencias lo siguieran a cada rincón de su vida. Y cuando pasara, sabría perfectamente quién encendió la mecha. El lunes por la tarde llegó más rápido de lo que pensé. Yo estaba sentada en el porche, café en mano, cuando vi su coche doblar por la calle. No me moví. Solo lo vi estacionarse, relajado como cualquier otro día. Caminó hasta la puerta, metió la llave, y se detuvo. La llave no giró. Lo intentó otra vez, más fuerte esta vez. Pude ver su cara de desconcierto, los gestos haciéndose bruscos. Yo seguí sentada, piernas cruzadas, dejándolo pensar. Cuando por fin volteó a verme, levanté el sobre de la mesita a mi lado y se lo mostré. «Vas a necesitar esto», dije, con la voz firme. Él se acercó, buscando en mi cara alguna señal, pero no le di ninguna. Adentro había unos papeles de divorcio y una pequeña memoria USB. Cuando abrió el sobre, yo di un trago lento a mi café. Esta casa es para gente que la respeta y respeta a quienes viven aquí. Tú no entras en esa lista. Las palabras salieron tranquilas, medidas, pero vi cómo le pegaron como cachetada. Abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, mi celular vibró sobre la mesa. Eché un vistazo a la pantalla y no pude evitar una sonrisa satisfecha. Era una captura de pantalla que me mandó una amiga, la respuesta del jefe de Chris al video que le había enviado. Solo 5 palabras: gracias por avisarme. Esto no se va a tolerar aquí. Le giré el teléfono para que lo viera. Sus ojos leyeron el mensaje, y noté el instante exacto en que se le cayó el estómago. Esa seguridad con la que había llegado se esfumó. Ahora se veía encogido, nervioso. Me mentiste a mí. Les mentiste a ellos, dije con voz pareja, casi como si estuviéramos platicando de cualquier cosa. Supongo que ahora todos ya están en la misma página. Intentó acercarse, tal vez para rogar, tal vez para explicar, pero me puse de pie antes de que lo lograra. El espacio entre nosotros se sentía como una pared, y no tenía intención de dejarlo cruzarla. Volteó hacia la puerta como si pensara que esto podía arreglarse entrando y hablando. Pero yo ya había hecho que eso fuera imposible. Esa chapa no era solo metal, era una línea que ya no podía cruzar. Se quedó ahí, cambiando el peso de un pie al otro como quien no sabe ni a dónde ir. Yo no llené el silencio por él. Que se ahogue en su propio nerviosismo. La calle estaba callada, apenas con el zumbido lejano de una podadora, y aún así la tensión entre nosotros se sentía más fuerte que cualquier ruido. Tomé el último sorbo de café, dejé la taza en la mesa y pasé junto a él rumbo a mi coche. Creo que ahí tienes todo lo que necesitas, le dije, señalando el sobre en sus manos. Él lo miró como si fuera a morderlo, pero no esperé a que hablara. Abrí mi coche y me subí sin darle otra mirada. Al alejarme, lo vi por el retrovisor. Seguía parado en el porche, todavía sosteniendo la evidencia de todo lo que había tirado a la basura. No sentí lástima. Ni tantito. Porque esto no era solo cerrarle la puerta de la casa. Era cerrarle la puerta de mi vida. Semanas después, la casa ya no se sentía con su sombra encima. Las chapas eran mías. El silencio era mío. Y por primera vez en años, el espacio de verdad se sentía como mío. Fue entonces que decidí que era hora de mi propia fiesta. Una que valiera la pena recordar. Hice la lista de invitados con pura gente que estuvo conmigo, vecinos que me mandaron mensajitos de apoyo, amigos que no se asustaron cuando salió la verdad. La noche de la fiesta la casa estaba viva, música saliendo de las bocinas, risas rebotando por las paredes, y el aire oliendo a buena comida y libertad. Sonreí tanto que hasta me dolían las mejillas. Caminaba de grupo en grupo asegurándome de que todos tuvieran bebida en la mano y una buena plática. No había tensión ni agendas escondidas, solo alegría pura. De vez en cuando volteaba hacia la puerta principal, esperando que se colara el fantasma de aquella noche horrible, pero nunca pasó. La única gente que entraba era la que yo quería, la que entendía lo que significaba ser invitado. Y eso, más que nada, hacía que la noche supiera a victoria.
La sala estaba llena de energía, vasos chocando y conversaciones mezcladas de la mejor manera. Me recargué en la barra de la cocina un momento, solo para disfrutarlo. Este tipo de escenas antes parecían imposibles cuando Chris estaba alrededor. Entonces, recibir gente significaba andar con pies de plomo, temiendo que se pusiera de malas o empezara a criticar. Ahora el aire se sentía ligero. Incluso la música sonaba distinta, como si tuviera más espacio para respirar. Todos me decían que me veía increíble. Y tal vez sí, pero no era por el vestido ni por el labial. Era porque ya no cargaba el peso de antes. Reía con más facilidad, escuchaba de verdad, y me sentía presente, no como si estuviera viendo mi vida desde lejos. En un momento, Mark, sí, el vecino que mandó el mensaje que empezó todo, levantó su vaso hacia mí. «Por noches mejores», gritó. Todos se unieron al brindis, cálidos, fuertes. Yo levanté mi vaso también, con un agradecimiento silencioso que solo él entendió. Más tarde salí al porche, con el aire fresco envolviéndome mientras la música y las risas seguían dentro. Saqué el celular, abrí la cámara y tomé una foto del grupo a través de la puerta. Amigos sonriendo, bailando, viviendo el momento. Le puse un texto antes de subirla a redes. Hay fiestas que valen la pena recordar, y otras que solo son prueba de que tenías que irte. Las notificaciones empezaron a llegar al instante, mensajitos de apoyo y curiosidad. No me importaba quién lo viera ni quién atara cabos. Si Chris la encontraba, mejor. Que viera cómo se ve una verdadera celebración. Una sin mentiras, sin puertas cerradas ni excusas baratas. Guardé el celular, levanté mi vaso sin brindar por nadie en especial, solo por la noche misma. La música subía detrás de mí, recordándome que este momento lo había construido con las cenizas de algo feo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia volvía a ser mía.